Sí, yo lo logro ver, maestra. ¿La pantalla? Ya Sí, está se logra ver cargada. bien. Ajá, sí. Gracias. Gracias. Pensé que decías que no lo lograbas ver. Gracias. Bueno, entonces aquí tenemos las expresiones, las tres expresiones que nos van a ser de utilidad para calcular el rendimiento de biomasa con respecto al sustrato, que es el primer concepto que tenemos ahí, y así lo leeremos de ahora en adelante. Y en los textos y en los artículos, ese es el símbolo que se utiliza cuando se está refiriendo al rendimiento de biomasa con respecto al sustrato. Este que sigue es, ya comentábamos, es el rendimiento de producto con respecto al sustrato y este es el rendimiento de producto con respecto a biomasa. Y basado en el fundamento que estamos analizando en cada una de las expresiones que están aquí a la derecha, ¿verdad? Aquí en la parte de la derecha de la ecuación, de la sencilla ecuación, hay rendimientos tan interesantes, por ejemplo, como rendimiento de CO2 liberado por sustrato consumido. O sea, los rendimientos que ustedes se les imagine que pudieran ser de importancia. Repito, hay rendimientos como rendimiento de CO2 liberado por cada, por cada unidad de masa de sustrato consumido. Por ejemplo, rendimiento de ATP por cada unidad de sustrato consumido. O sea, cualquier rendimiento que nosotros estuviéramos interesados en calcular, lo podemos hacer, siempre y cuando tengamos la estrategia experimental, la estrategia de laboratorio para poder medir lo que a nosotros nos interesa, CO2 o consumo de oxígeno o producción de ATP, lo que nosotros pensemos que sea importante para la fermentación que estemos estudiando, podríamos calcularlo a través de estos conceptos denominados rendimientos de conversión. Otro concepto muy interesante, también desde el punto de vista ingenieril, es este: la eficiencia de conversión del sustrato. En general, es un cálculo que, como pueden ustedes observar aquí en esta expresión, simplemente da cuenta de cuánto por ciento del sustrato se consumió al término de la fermentación. En nuestro caso, en nuestro particular caso, ya comentábamos que para nosotros el criterio en esta ocasión, en este ejercicio, era considerar para todos nuestros cálculos el tiempo del proceso. Estábamos recomendando que terminara a las 90 horas. Entonces, si estamos en esa consideración, nosotros podemos calcular cuánto por ciento del sustrato inicialmente depositado en el caldo de fermentación se consumió. Si son tan amables, por favor, pueden hacer ese cálculo e indicarme cuánto fue la eficiencia de conversión del sustrato. Pues no sé si estoy bien, pero a mí me dio 99. Si no tiene mayor complicación, ¿no? Tenemos sustrato inicial, sustrato final, etcétera. ¿Sí? ¿Alguien más me comparte su resultado, además de Carlos? Sí, 99, profesor. Ok, entonces el resultado es 99%. O sea, por ejemplo, en este particular caso, el sustrato se consumió con una excelente eficiencia, con una muy buena eficiencia. Quiere decir que de toda la masa de sustrato que nosotros depositamos en el medio de cultivo, el 99% se convirtió. Ahora la pregunta es, ¿a qué se convirtió? Bueno, aquí al menos tenemos ya, aquí vean, por eso se adquiere este valor tan importante, Y de X en S. Me da cuenta de cuál es la fracción de sustrato que se convirtió a biomasa. Por otra parte, aquí en el siguiente eficiencia me está dando cuenta de la fracción del sustrato que se destinó al producto. Obviamente, una fracción del sustrato también se tuvo que haber utilizado para el mantenimiento celular, para las cuestiones de locomoción, para control de la homeostasis durante el cultivo, etcétera. Pudiéramos pensar en muchos otros destinos metabólicos de ese sustrato. No olvidemos que el sustrato, a quien consideramos pues la fuente de materia y energía para los organismos quimiorganótrofos, pues son generalmente eso, la fuente de carbono que nosotros depositamos en el caldo. Entonces, ciertamente,
la fuente de carbono para los organismos quimiorganótrofos, pues van a formar parte del esqueleto carbonado, ¿verdad? De todas las biomoléculas que se van a sintetizar, además de que esa fuente de carbono va a constituir uno de los principales fuentes de energía para la síntesis de moléculas como ATP, ¿verdad? Y esta energía se va a utilizar para el transporte de nutrientes, para la expulsión de productos, para el control de la homeostasis, para la locomoción. A todo eso es a lo que se le conoce como el mantenimiento celular. Entonces, a nosotros desde el punto de vista ingenieril, ojo, porque eso a mí me parece muy interesante. Nosotros podemos ver un proceso desde varias perspectivas, ¿no? Lo vemos desde el punto de vista bioquímico, todo lo interesante de las rutas metabólicas, el control, la regulación, la expresión de genes. Lo vemos desde el punto de vista microbiano, cómo es la entidad biológica, cómo es su estructura, cómo participa en la membrana, la pared, el tamaño, la forma de las células. Y también lo vemos desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista netamente de rendimientos. En un proceso comercial, pues lo más importante es la cuestión económica, ¿verdad? Y la cuestión de eficiencia. Dice, bueno, a mí en resumidas cuentas, ¿cuánto me va a costar el proceso? ¿Cuál va a ser el rendimiento de producción? ¿Cuál va a ser la velocidad de producción? Ese es otro lenguaje. Entonces, pues resulta interesante porque nosotros tenemos una formación que nos permite entender los problemas meramente metabólicos, meramente expresión de genes, regulación, microbiano, hablamos de contaminación, de cuidados con la esterilización, pero también entendemos el lenguaje matemático, ¿verdad? ¿Ustedes ya cursaron ingeniería económica, por ejemplo? Chicos, chicas, ¿ya cursaron ingeniería económica? Ya, el semestre pasado, profe. Ok, bueno, pues entonces también ahí hemos aprendido un lenguaje, cierta información, cierto dominio de conceptos que están relacionados con la cuestión económica de los procesos. Ok, ¿alguna pregunta al respecto hasta acá? Sí, podría repetir que, bueno, yo anoté que la eficiencia de conversión del sustrato es el porcentaje del sustrato que se haya consumido ahora sí en las reacciones, si estoy bien, me pueda Es confirmarlo. correcto. Sí, es eso, durante todo el proceso. Ajá. Ok, es correcto. ¿Alguien, otra pregunta, comentarios, jóvenes? Ok, voy a borrar todo esto entonces. Listo. Ahora, otra parte, por otra parte, ¿qué otra información? Entonces aquí, si se dan cuenta, ya respondimos a todo esto, ¿verdad? A todo lo que nos estaba solicitando el ejercicio. Voy a aprovechar este ejercicio para hacer otros cálculos que están en las diapositivas posteriores. ¿Sale? Ahorita regreso a las diapositivas, pero estamos en esto. Ok. Vamos a hacer cálculos importantes también que dan cuenta de las velocidades de producción. Entonces, vamos a hablar de la velocidad, por ejemplo. A ver, este es un concepto muy importante. Velocidad global de producción. Hay diferentes símbolos para colocarlos. Nada más permítanme ver cuál es el símbolo que utilizo en mis diapositivas para que yo no me vaya a confundir. Permítanme un instante. Aquí lo tengo. Ok, ok, es este. O sea, este es el específico. Ok, ¿y cuál es el global? Ok, aquí está el global, le voy a poner con este, y el específico para que sea coherente con este. Ok, ya me quedó. Muy bien. Ok, la letra Q, por ejemplo, QP, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la velocidad global
de formación de producto, ¿ok? Y esto, la velocidad global de producción, aquí me estoy refiriendo particularmente a la velocidad global de formación del metabolito, por eso tiene el subíndice P, la letra P en el subíndice se está refiriendo al producto. Y entonces digo, ok, nuevamente utilizo los datos de la tabla y digo, ok, ya identificamos, ¿verdad?, el tiempo en el que la producción fue la máxima, correcto. Entonces, lo que nosotros vamos a calcular, lo que nosotros vamos a utilizar es ese dato de producto que dice 17.1, ay, perdón, 17.1, no se nos olvide, gramos, para que quede claro, gramos de producto, ¿verdad?, por cada litro. Ok, entonces tengo este producto, ¿verdad? Aquí está. Y esta es la producción, ¿verdad? Es la producción máxima sobre el tiempo en el que ocurrió, el tiempo que transcurrió para alcanzar esa producción del metabolito, que en este caso son 90 horas. Ok. Si son tan amables, por favor, calculen ahora el valor de QP y hagan las unidades correspondientes, hagan el análisis dimensional, por favor. Sí, por favor, me dicen. Chicos, ayúdenme, pues es solo una Sí, operación matemática. me dio a mí 0.19 gramos de producto entre litros por hora. Ahí está. Ahí está. Esto es lo que sería la velocidad global de producción del metabolito. Es otra vez un valor que me está dando una idea global del proceso, una idea de la velocidad promedio a la que se está sintetizando el producto por unidad de volumen, por unidad de tiempo. Aquí expresé, digamos, la ecuación, por llamarlo así, ¿no?, que estamos utilizando. Aquí está en amarillo. ¿Sí lo están viendo? Me estoy refiriendo a estos conceptos. ¿Sí lo están observando todos? ¿Sí lo comprendemos como su contexto global? No tiene mayor complicación, pero sí resulta un dato interesante si, por ejemplo, alguien me estaría preguntando, bueno, ¿y cuál es la velocidad de producción del metabolito en ese proceso atractivo? Pues en promedio, ojo, en promedio se producen 0.19 gramos del metabolito por cada litro de caldo de fermentación por cada hora de proceso de fermentación. ¿Se aprecia este significado? Sí. Así como ese, hablaríamos de QX, que se estará refiriendo, como ustedes lo están imaginando, a la velocidad global a la que se produce la biomasa. Ok. Siguiendo la expresión que tenemos aquí en amarillo, ¿verdad? Pues estaríamos refiriéndonos nuevamente a biomasa final, ¿verdad? Menos biomasa inicial, ¿verdad? Todo esto sobre el tiempo del proceso. Ok. Ok, siguiendo ese concepto, por favor, ¿cuál es el valor de la velocidad global de producción de biomasa? A mí me dio 0.258 gramos por litro por hora. ¿Alguien más coincide con el compañero? Igual me dio lo mismo. Sí, concuerdo. Ok. Entonces, otra vez, es una idea, es un valor global de
la velocidad a la que se está produciendo la biomasa. Entonces, podríamos decir, en este proceso de fermentación, en promedio se producen 0,26 gramos de biomasa por cada litro de caldo por cada hora de fermentación. ¿Vamos bien? Luego tendríamos QS, que es la velocidad global a la que se está consumiendo el sustrato. Ok, muy bien. Este es consumo, por eso es que nosotros, bueno, ahorita que hagamos el ejercicio lo van a ver, en este caso, ¿verdad? Tenemos nosotros, igual, ¿no? Pudiéramos decir, ahora, ¿por qué tiene que ser, con qué signo creen ustedes que debíamos enunciar este concepto? Negativo. Negativo, por supuesto, porque es velocidad de consumo. Estamos de acuerdo que el sustrato se está consumiendo, ¿no? Entonces, aquí es muy importante para nosotros tener esto muy claro, porque siguiendo el patrón de estos cálculos que estamos aquí mencionando, vean aquí, diríamos entonces, ¿verdad? Que sería la diferencia entre 50 menos 0,5, pero en el entendido que al ser consumo le tenemos que antelar aquí un signo negativo porque es consumo, un signo negativo porque es consumo, ¿verdad? Y aquí otra vez un signo negativo porque es consumo, y entonces tendríamos aquí nosotros producto inicial, ¿verdad? Menos producto final, todo esto sobre tiempo. ¿Vamos bien, chicos? Entonces, ¿el resultado cuál es, si son tan amables? 0.55. 0,55, dice el compañero, gramos de sustrato consumido. Vean ustedes, ahora la interpretación es muy importante. Por cada litro de caldo, por cada hora de fermentación. ¿Sí se entiende para todos el signo negativo? En mi caso sí. Sí. Correcto. Ok. Entonces vean qué interesante resulta pues todo esto que estamos comentando, ¿verdad? Aquí estamos hablando de velocidad global del consumo de sustrato, ¿verdad? Velocidad global de producción del metabolito, velocidad global del crecimiento microbiano, velocidad global del consumo de sustrato. Luego también, en algunos casos, a veces se solicita la velocidad Ok, con un concepto muy particular. Este concepto se está refiriendo a la capacidad que la biomasa tiene para producir, por ejemplo, el metabolito, y a la velocidad particular que tiene la biomasa para consumir el sustrato. Por ejemplo, y esa sería la primera. Esta es QP. Ok. Y QP, ahora vean que le cambié a una letra minúscula. QP sería algo así como QP sobre biomasa, ¿no? Entonces, aquí esto es muy interesante porque está relacionado con la capacidad que tiene la biomasa para formar producto. Por ejemplo, para que quede claro, pensemos en QP que ya habíamos calculado. Aquí tenemos QP. Ok, decíamos que era 0,19, ¿verdad? Gramos de producto por cada litro de caldo por cada hora, ¿se acuerdan? Esto es QP mayúscula, acá está. ¿Ok? Todo esto sobre la biomasa producida. ¿Alguien me ayuda con el cálculo de biomasa producida? Ya lo teníamos antes, pero lo voy a escribir para que quede claro. 24,3, ¿se acuerdan? Menos 1. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos, chicas? En este caso, es gramo de biomasa sobre litro de caldo. ¿Sí vamos bien, chicos? ¿No estoy confundiéndolos? No, maestra. Ok, muy bien. Entonces ahora calculemos QP. Hagan el análisis dimensional, por favor, extremo por extremo, medios por medios, y me dicen en qué unidades quedaría el valor que me van a dictar.
Maestra, me da 8.154 por 10 a la menos 3. Voy. Ok. Por 10, la menos 3. Ajá, horas a la menos 1. Le dejemos las unidades de biomasa y de producto para que se entienda el concepto. Ok. De hecho, eso me generó duda. ¿Cómo se cancelaba? O si se No cancelaba. se cancela. No, Ok. bueno, estrictamente hablando, tú dices, es que son gramos. Sí, pero biológicamente nos ayuda mucho en el lenguaje que vamos a reportar el que la mantengamos. Diríamos, gramo de producto, ¿verdad? Entre gramos Por de cada biomasa. gramo, exacto, de biomasa por Hora. correcto. Vean qué interesante. Vean qué precioso cálculo. Este cálculo me está indicando la capacidad que tuvo la biomasa que estaba creciendo para producir el metabolito. Aquí dice que la biomasa, las células, pues el cultivo microbiano que estamos utilizando tiene la capacidad en promedio, otra vez porque lo estamos calculando para todo el proceso, tiene la capacidad de que en esta fermentación, bajo esas condiciones de sustrato, de temperatura, de pH, etcétera, bajo las condiciones en que hipotéticamente desarrollamos este cultivo, resulta que el cultivo microbiano que estamos utilizando produce en promedio, ojo, 8.15 por 10 a la menos 3 gramo de producto por cada gramo de biomasa que crece por cada hora de fermentación. Sí se aprecia ese cálculo, o sea, me interesa mucho ese contexto, porque a partir de ahora el lenguaje de ustedes, les digo, empieza a ser todavía más diverso del que ya era desde sus cursos de biología, de química, ¿verdad? De microbiología. Ahora estamos entrando a lo que se conoce como la ingeniería de fermentaciones. Y solo estamos hablando de cultivo por lote. Hablaremos más en el siguiente semestre de cultivo continuo, ¿verdad? De cultivo por lote alimentado, de cultivo con recirculación celular, etcétera, etcétera. Pero ahora estamos sentando las bases. Por eso, como son las bases, evidentemente me interesa mucho el que ustedes aprecien y les quede claro el concepto. ¿Vamos bien? ¿Ninguna pregunta? Yo tengo una duda. ¿Por qué para la biomasa utilizó nada más lo que es la biomasa final menos la biomasa inicial? Porque la diferencia entre la biomasa final y la biomasa inicial es la biomasa producida. Y el cálculo, si tú analizas el contexto que yo les comentaba acá, si lo aprecias sobre todo aquí, te vas a dar cuenta de la importancia que tenía esto. Aquí estoy diciendo que se producen 8.15 por 10 a la menos 3 gramos de producto por cada gramo de biomasa que se desarrolló en el cultivo, que creció en el cultivo por cada hora de fermentación. Entonces, aquí lo que tengo en esta parte, lo que estoy señalando en este momento en color amarillo, si tú te das cuenta, me estoy refiriendo a la biomasa producida. La diferencia entre la biomasa final menos la biomasa que inoculamos, la diferencia es biomasa producida. Entonces, estoy calculando algo así como como la velocidad específica de formación de producto en función a la biomasa que se cultivó durante la fermentación, la biomasa que creció durante la fermentación, por ende es la biomasa que tuvo la finalidad o la función de producir el metabolito respectivo. Ya, gracias. Profe, yo tengo una duda, pero con respecto a la velocidad global de producción en QS, en la fórmula no sería... QS es velocidad global de consumo de sustrato. Ah, ok.
En la velocidad global de consumo de sustrato, ¿no sería sustrato inicial, o sea, SI Ah, menos perdón, perdón. Sí, claro, 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 por para que... supuesto, pues fue un error de dedo, fue un error de dedo. Gracias, maestra. Sí, claro, claro. Sí, me estoy refiriendo al consumo de sustratos, sí, por supuesto. De hecho, la operación la hicieron con el sustrato, ¿verdad? Digo, no sé qué me hayan dictado hecho con Sí, el sí, producto. sí, lo chequé y sí, es eso. Ah, ok, solo fue mi error de dedo entonces. Ok, muy bien. Entonces, ¿vamos bien con lo de la velocidad específica de producción? Sí, bueno, por mi parte sí. Bueno, Sí. luego entonces también podremos hablar de la velocidad específica de consumo de sustrato. Ahí está la otra, que nuevamente será el valor que calculamos de QS, ¿verdad? Que ya sabemos que tiene un signo negativo, QS sobre la biomasa. Ok, si son tan amables, por supuesto que el signo va a ser negativo, porque ya sé que QS es negativo. ¿Me ayudan con la operación, por favor? Que sería en este caso menos 0.55, ¿verdad? Gramos de sustrato sobre litro por hora, ¿verdad? Y todo eso, todo este concepto que es QS, lo voy a estar aquí en el paréntesis para que quede claro, todo esto sobre, ¿verdad? Nuevamente tenemos la biomasa producida, que ya dijimos que es 24.3 menos 1, ¿verdad? Gramos de biomasa sobre litro, ay, perdón, sobre litro, y aquí tenemos la operación. ¿Me ayudan, por favor? Eh, Me da 0.02. Negativo, Ah, sí, perdón, negativo, disculpe. ¿verdad? Sí, menos 0.024 gramos de sustrato entre gramos de biomasa por hora. Gramo de sustrato consumido por Ajá, cada gramo de gramo de biomasa. biomasa por cada Hora. hora. Sí, sí, Ok, sí. ahí está. Voy a hacerlo para acá para ver si cabe. Ahí está. Vean. Ok. Entonces, vean que tenemos todas estas van a representar, pues todo esto representa para nosotros lo que está ocurriendo durante la fermentación en términos de eficiencias de conversión, en términos de velocidades de conversión y la forma en que nosotros reportemos estos valores, pues va a indicarnos, como ustedes lo pueden ver, mucho de lo que está ocurriendo en el proceso. Y por supuesto que se van a convertir en parámetros cinéticos, todos estos son parámetros cinéticos que en un momento dado nos van a ayudar a elegir entre el proceso 1, el proceso 2 o el proceso 3. Imagínense que estamos utilizando el mismo microorganismo, pero en medios de cultivo diferentes. Pues estos parámetros van a darnos cuenta de un criterio para elegir cuál medio de cultivo. O puede ser que utilizando el mismo medio de cultivo esté utilizando tres cultivos microbianos diferentes, o sea, 3 microorganismos diferentes. Entonces me va a ayudar a decidir cuál microorganismo, por ejemplo, sería el más adecuado. Estos son algunos de los criterios que pueden ayudarnos a tomar ese tipo de decisiones. Ok. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Ninguna pregunta? Sí, breve. Ahorita acabamos de calcular cuánto de sustrato se produce por cada por la biomasa. O Se sea, consume. que se consume, ajá, pero entonces, cómo se anota? Es que estoy haciendo mis Así apuntes. está. Aquí está. ¿Así? O no, o bueno, no sé a qué te No, el refieres con esto. término. No sé. Aquí esta información que está en verde, que representa aquí me está representando el consumo específico del sustrato y lo interpreto como
como 0.024 gramos de sustrato consumido por cada gramo de biomasa producida por cada hora de fermentación. Ujú. Simplemente te guías por las unidades. El signo pues te está ayudando a entender que es consumo, entonces lo interpretamos, repito, como 0.024 gramos de sustrato consumidos por cada gramo de biomasa producida por cada hora de fermentación. Ok, entonces me baso de acuerdo a lo que son las Sí, unidades. Gracias. sí, sí. ¿Alguna otra pregunta más? De mi parte no, maestra. Profe, había dicho, es que no lo escuché bien, que esto nos puede ayudar para saber qué tipo de cultivo nos puede ayudar mejor, o sea, ¿se da mejor el desarrollo? ¿Qué Sí, tipo de método? no, es un grupo de parámetros cinéticos a todo lo que estamos calculando, todo lo que calculamos desde acá, desde esta parte, todo esto que estoy señalando en verde, todo lo 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 que estoy señalando en verde, todos estos, todo lo que estoy señalando en verde, todo esto, se conocen en su conjunto como parámetros cinéticos de un cultivo. Son parámetros cinéticos de un cultivo microbiano. Estos parámetros cinéticos nos dan información, nos están dando información de el comportamiento de nuestro proceso de fermentación. Y en un momento dado nos van a ser de utilidad como criterios para definir, por ejemplo, para decidir entre utilizar un medio de cultivo. Imagínate que tú estás desarrollando cultivos microbianos y tienes al cultivo microbiano que es sujeto de estudio y estás estudiando el medio de cultivo A, el medio de cultivo B y el medio de cultivo C. Y decir, bueno, ¿y cómo elijo el medio de cultivo? Bueno, algunos criterios son estos, los parámetros cinéticos. Pues evidentemente creo que como ingeniero que eres, vas a tener que guiarte por aquel medio de cultivo que te genere más biomasa, que te genere más producto, que genere más producto en menos tiempo, que tenga mayor eficiencia de conversión. Entonces, no son los únicos criterios, vamos a ver más, estamos iniciando, pero bueno, estos empiezan a ser criterios que te van a ayudar, por ejemplo, a elegir entre un medio de cultivo y otro en función de los rendimientos, de las eficiencias, de las velocidades de producción. A eso me refería, Daniela. Ok, ya, o sea, ya dependiendo, o sea, esos son la base, por así decirlo. Más adelante vamos a ver, ya más específicos, supongo, ¿no? No, Ya más. estos son criterios. Lo que pasa que no son todos. Estos son Ok. algunos criterios. Estos criterios son importantísimos y son criterios importantes, importantísimos, pero no son los únicos. Esos son algunos. Por ejemplo, alguien puede decirme un criterio que no tiene que ver nada con los parámetros cinéticos sería el costo del medio de cultivo. Ya, por eso les preguntaba, ustedes ya llevaron costos, ya llevaron ingeniería económica, en fin, todos esos conceptos tienen que venir a la mente de ustedes. No solo importa las cuestiones de parámetros cinéticos, importa por sí mismo el costo del medio de cultivo, importa la disponibilidad del medio de cultivo, de los componentes del medio de cultivo. Claro que todo eso importa. En este caso, por eso estoy diciendo que estos son algunos criterios que forman parte de los parámetros cinéticos del cultivo que te van a ayudar a tomar ese tipo de decisiones. No son los únicos, no son los únicos. Son importantes, por supuesto que son importantes. Bien, dije, ya. Gracias. Ok. ¿Algún otro comentario, por favor? Voy a cambiar de diapositiva, de presentación.
Cuando vean mi presentación me dicen, por favor. Ya se logra ver, maestra. Gracias. Esto está en las diapositivas que ustedes tienen y aquí dicen parámetros cinéticos. Aquí está lo que ya calculamos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, esto, algunos textos lo denominan velocidades volumétricas. Se define como el cambio de un componente por unidad de volumen y por unidad de tiempo, que fue lo que nosotros denominamos, ¿se acuerdan? Como QS mayúscula, ¿se acuerdan? QP mayúscula y QX mayúscula. ¿Sí estamos de acuerdo? Es lo mismo, vean. Sí, es el cambio del componente por unidad de tiempo, por unidad de volumen. ¿Sí se acuerdan? Tienen ahí sus notas de lo que acabamos de calcular como QS mayúscula. ¿Sí? Sí, maestra. Correctísima. Gracias por confirmar. Luego tenemos los específicos, que fue precisamente lo que habíamos calculado como QS, y aquí lo ven como QS minúscula, QS, QP, que son minúsculas, ¿verdad? Entonces estamos atendiendo lo que aquí en este archivo, ¿verdad? Está denominado como la velocidad específica porque está referida, los cálculos, por ejemplo, de producción del metabolito, lo estamos refiriendo en base a la biomasa, el consumo de sustrato en base a la biomasa. Sí, sí notan la relación, ¿verdad? Creo que no hay problema hasta acá, a eso me estaba refiriendo. Sí, que todo bien. Ok, perfecto. Esto pues ya lo vimos, el cálculo de la biomasa, ya lo trabajamos con la fase log, esto ya fue lo primero que hicimos. Ok, entonces, todo esto es muy importante lo que estamos viendo, porque lo que estamos calculando y es un reflejo de lo que está ocurriendo durante el crecimiento microbiano, ¿verdad? Durante el crecimiento microbiano ya nos queda claro, ya todo mundo leímos también el texto que está en el PDF, que nos describe nuevamente lo que está ocurriendo en cada una de las fases del crecimiento. Para nosotros, todas las fases, ¿verdad?, representan un evento biológico específico. En cada fase, la población está manifestando procesos metabólicos particulares. Ahora bien, desde el punto de vista ingenieril, desde el punto de vista económico de un proceso de fermentación, las fases que a nosotros nos interesan mucho son la fase exponencial y la fase estacionaria. Son las fases, insisto, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del proceso de ingeniería, estas fases son importantísimas. No quiero que desprendamos un lenguaje de otro. Repito, desde el punto de vista bioquímico, desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista microbiano, todas las fases son un significado importante de lo que está ocurriendo con el ciclo de la vida de un cultivo. Pero desde el punto de vista ingenieril, desde el punto de vista económico, las fases que nos interesan explotar son la fase exponencial y la fase estacionaria. En la fase exponencial, aquí en esta fase, vamos a observar la producción de los metabolitos que están asociados al crecimiento. Varios de ellos van a ser los famosos metabolitos primarios. Y en la fase estacionaria es aquí donde vamos a cultivar, donde vamos a cosechar. En esta fase estacionaria vamos a producir a los famosos metabolitos secundarios, a los metabolitos no asociados al crecimiento. Entonces, desde el punto de vista ingenieril, desde el punto de vista del proceso, nos interesa que la fase exponencial se prolongue lo más posible y así poder cosechar, así poder producir metabolitos asociados al crecimiento. Si por otro lado, la intención de mi cultivo es producir metabolitos secundarios, lo que me interesaría es que la fase estacionaria se prolongara lo más posible, con la finalidad de que podamos producir
mucho metabolito secundario. ¿Ah? Entonces, la fase lag es una fase indeseable. Desde el punto de vista ingenieril, la fase lag es indeseable. Y entonces nosotros lo que buscamos es que cuando estamos trabajando con un proceso comercial, es buscar estrategias para que esta fase no exista, porque es una fase que consume tiempo, que consume energía, que consume dinero al final de cuentas, y la desecho, lo que busco es desecharla, ¿verdad? La fase de muerte también sería una fase en la que, digo, si lo que busco es prolongar la fase estacionaria, voy a tratar de prolongarla el más tiempo posible. Pero cuando mi cultivo empieza a morir y eso trae como consecuencia el que el metabolito deja de producirse, pues obviamente ya no me interesará continuar con más tiempo de la fermentación y es cuando decido en qué momento detener la fermentación. ¿Sí les queda claro este análisis que estoy haciendo con ustedes? Maestra. Hola, ¿me escucha, maestra? Escucho, yo solo Sí. quiero preguntar, adelante, Raúl, Sí. con confianza. Es que ahorita estaba analizando, por ejemplo, si a nosotros nos interesa producir metabolitos secundarios de algún microorganismo en un cultivo continuo, lo que haríamos sería llevar al microorganismo hasta ese punto y luego con los datos que hayamos recabado anteriormente, podemos saber cuántos gramos de sustrato consumió para mantenerlo en la fase estacionaria, ¿no? Por ejemplo, hay O sea, varias estrategias para, en este caso que tú me estás planteando, hay varias estrategias para lograr extender la fase estacionaria. ok. Sí, es muy interesante esto, porque a nivel comercial, por ejemplo, si estás produciendo metabolitos secundarios, verás la estrategia, algún cambio de temperatura, un cambio de pH, la adición de un precursor. Existen varias estrategias. Trabajar cultivo en 2 etapas es una estrategia ingenieril muy útil para prolongar lo más posible la fase estacionaria y con ello producir pues mayor concentración del metabolito secundario que a ti te interesa. Es aquí donde se traslapa esta materia con bioreactores. Definitivamente. Por eso Ah, quiero que estas bases queden así como cuando ves, ¿cómo le llamamos a las películas cuando te dan la intro nada más? Como cuando te presentan nada más. Este es el tema. ¿Cómo se dice cuando te dan, como cuando sale una película nueva? ¿Cómo se dice? ¿Sería el tráiler? Algo así. Eso. Algo así. Ah, Algo así. ok. Oh, suena muy bonito todo. No, sí, es muy interesante. Y yo esperaría, pues, que las bases de ustedes, bueno, de todos los que están llevando su curso de cinética, química y biológica, que las bases queden bien cimentadas para que cuando hablemos de esto en el próximo semestre, pues no tengamos que regresar a bases biológicas ni a bases microbianas, pues que ya todo sea el lenguaje de reactores. Porque a veces, nuevamente, cuando de repente uno está en esos cursos y dices, a ver, ¿te acuerdas? A ver, ¿me puedes platicar de esto? Y se quedan así como ahorita cuando les pregunto a usted, y nadie dice nada. Y uno se queda porque no sé si nadie dice nada porque simplemente no tiene la gana de contestar o porque la verdad está en otro planeta y no tiene ni idea de los fundamentos que estamos hablando. Pero sí, estas son las bases, pues. Es bastante interesante cómo nos podemos aprovechar de los microorganismos. Definitivo. Y aquí estamos hablando solo de toda la manipulación que podemos hacer externa al microorganismo, ¿no? Externa, me refiero a las condiciones que veremos más adelante, repito, agitación, aireación, ¿no? Tipo de fermentadores, diseño de impulsores que van a afectar al microorganismo. Aparte es el lenguaje que ustedes también entienden. Una estrategia para lograr explotar y aprovecharse más de un microorganismo es haciéndole mejoramientos genéticos. Claro, por supuesto que esa es otra estrategia biotecnológica que nada tiene que ver pues con mi curso, porque eso es más bien de un curso de biología molecular, ¿no?
que es un curso, por ejemplo, ya especializado para un posgrado, etcétera, ¿no? En donde ya se habla de las estrategias que se pueden utilizar para poder manipular el metabolismo de un microorganismo, interrumpirle a través de la manipulación de sus genes, rutas metabólicas con tal de que se haga sobreproductor de algún metabolito particular. Esa es otra forma de mejorar los cultivos microbianos. Mucho hemos estudiado y, bueno, al menos escuchado pues en algunos documentales, en algunos artículos, tal vez lo han escuchado, ¿verdad? Que la empresa fulana de tal trabaja con un microorganismo, pero es una cepa patentada. Es una cepa propia de la empresa que ya tiene los mejoramientos genéticos y por eso es súper productora de ácido glutámico, súper productora de vitamina B12, súper productora del antibiótico canamicina. Pues sí, ya son cepas muy estudiadas, muy evaluadas y mejoradas para esa empresa en particular. Uh-huh. Ok. Una pregunta, maestra. Adelante. Es que hace tiempo me encontré con un término que me atrajo mucho mi atención, que es ingeniería metabólica. Y me puse a investigar y es de que, no sé, un investigador crea nuevas rutas metabólicas en un microorganismo. Entonces, eso se puede hacer con las condiciones en las que se desarrolla este microorganismo, ¿no? Sí. Entonces, De hecho, hay posgrados que se llaman maestrías y doctorados en ingeniería metabólica. entonces, digamos que este tópico que estamos tocando también se abarca en ingeniería metabólica. Sí, sí, Ok. porque la ingeniería metabólica es un área del conocimiento, del desarrollo científico, que lo que busca es conocer primero las rutas metabólicas que conducen hacia la síntesis de alguna sustancia de interés particular y al conocerla, poder entonces ya sea estimular esa ruta, inhibir otras, con tal de que todo el flujo de materia y energía se conduzca preferentemente hacia la ruta metabólica en donde está la producción del metabolito de interés. Y ese manejo de rutas metabólicas se da mediante el empleo de inhibidores, de activadores y sobre todo de la manipulación de la expresión de genes para que ya no se sinteticen los genes que codifican para la enzima W, para la enzima Z, de tal modo entonces que estas rutas metabólicas se interrumpen y el flujo de materia y energía se conduce hacia la síntesis, repito, del metabolito de interés. Uh-huh. Suena muy sencillo, así como lo comenté, ¿no? Pero pues es bastante complicado, sobre todo pensando en que muchas células son eucariotas, ¿no? En ese sentido, desearíamos que todas fueran procariotas porque pues, son muy sencillas. Bueno, relativamente, ¿no? Relativamente al menos menos complejas y por lo tanto más fáciles de estudiar desde el punto de vista metabólico. Sí, o sea, así como usted dijo, como lo planteó, parece muy sencillo, pero intenté ver un video de todo esto. Estaban explicando un artículo y siendo honesto no lo entendí mucho. Sí, Entonces, sí. yo dije, hay tantas cosas para esto, ¿no? Sí. Sí, y bueno, poco a poco se van adquiriendo, repito, ahorita son las bases, después vendrán otros conocimientos y bueno, todo esto posteriormente te va a llevar a decir, bueno, sí me interesa, leí, vi esta información y digo, ok, entonces me voy a ir, ahora sí va a requerir de 2 años más de conocimiento ya particularmente de ingeniería metabólica, pues para ya tener ahora sí el conocimiento, el fundamento y la experiencia del manejo de este tipo de estrategias para mejorar un proceso microbiano. Uh-huh. Y esto al final de cuentas, como tú comprenderás, da la información básica porque hay muchas rutas metabólicas que aún no se conocen. No sé si acordarán de sus cursos de bioquímica, pero hay muchas rutas en las que se dice, bueno, esto, por ejemplo, la ruta del ácido shiquímico. La ruta del ácido shiquímico es muy complicada cuando uno lo ve en vegetales, porque a partir de la ruta del ácido shiquímico se producen muchos metabolitos secundarios, ¿verdad?
que son valiosos quienes van hacia el área vegetal. Hay una gama de metabolitos secundarios de origen vegetal valiosísimos, anticancerígenos, antiinflamatorios, antioxidantes, hay muchos. El problema es que no se conoce a detalle las rutas que conducen a su síntesis. Y evidentemente lo que se está buscando es cultivar células vegetales para sobreproducir esos metabolitos sin sacrificar vegetales completos, sino cultivarlo a través de células libres. Pero hay toda un área que está explorándose porque los vegetales pues tienen rutas metabólicas bastante complejas, que están desconocidas aún, y en espera pues de ese tipo de personas que se van a dedicar pues muchísimos años de su vida a estudiar ese tipo de rutas, ¿no? Ok, ya me emocionó todo esto. Sí, muy interesante. Ahora que leamos algunos artículos, que espero que dé tiempo, porque vamos muy bien en mi tiempo, entonces yo espero que sí. Ok. Pero ¿Alguna otra pregunta? Es por eso que a la hora de realizar fármacos y algún tipo de para ayudar, por ejemplo, el cáncer, con alguna planta, por ejemplo, es como se desconocen los metabolismos de ciertas plantas, es complicado encontrarlo, entonces, ¿no? Es complicado producirlo, es complicado producirlo porque no se conocen todos los factores que pudieran afectar, repito, la ruta metabólica para favorecer la producción de ese metabolito. Entonces, si tú no conoces cuáles son las enzimas, cuáles son las rutas que conducen a la síntesis de ese metabolito, pues no tienes todos esos elementos que te digan, bueno, es que hay que agregarle la hormona A, la hormona C, pero meterle un inhibidor para esto, no lo conoces, pues no lo sabes. Entonces, en cultivo de tejidos vegetales, una de las primeras preguntas que uno se hace es, ¿dónde está localizado el metabolito? Dices, ¿el metabolito está en las raíces? ¿Está en las hojas? ¿Está en las flores? Y entonces, esa es una primera gran pregunta en el caso de los vegetales. Y entonces, ¿qué son los primeros trabajos que se encaminan a los vegetales? Bueno, se hacen extractos de cultivos, se hacen extractos de raíces, extractos de tallo, extractos de hojas, extractos de flores, para encontrar, ahora sí, dónde quedó la bolita, casi, ¿no? Bueno, ¿dónde está la concentración mayor del metabolito de interés? Y dices, no, pues está en el tallo, por ejemplo. Bueno, entonces habrá que intentar hacer cultivo de tallos, y ya ven, bueno, no sé quiénes de ustedes son del área de biotecnología vegetal. ¿Alguno de ustedes es de vegetal? A la mayor parte. ¿No? ¿Nadie? De los aquí presentes está ¿Este semestre les toca elegir ustedes módulo o el próximo? Es en séptimo. El próximo. El próximo. Así es. Sí. Pues qué chido. Bueno, qué bien. Bueno, pues el próximo semestre, tal vez varios de ustedes, ¿verdad? Tal vez varios de ustedes escojan biotecnología vegetal. Bueno, entonces en biotecnología vegetal se estudian las estrategias para hacer cultivo in vitro de células vegetales. Y el ideal de todo cultivo de células vegetales, para la producción de metabolitos al menos, es la producción de células libres. Las células vegetales crecen de manera organizada, crecen unidas como unos callitos, así se le llama, de hecho, callitos, que son células amorfas, pero que tienen totipotencia, es decir, que haciendo control de los agentes externos, sobre todo hormonas, temperatura, agitación, pH, se pueden disgregar y entonces generar células libres y cultivarlas en suspensión. Y de este modo, estimular la producción de algún metabolito particular. Y entonces, aquí la pregunta es, bueno, ¿y dónde se sintetiza el metabolito? Repito, les decía, en raíz, tallo, hoja, flor, y eso es lo que se pretende cultivar. Y hay toda una ciencia dedicada a cuáles hormonas, cuáles estímulos, cuáles minerales van a propiciar que se produzca más de esa parte del tejido vegetal. Y luego entonces habrá que estudiar, ¿verdad?, la manera de extraer el metabolito de ese tipo de tejidos. El cultivo de células vegetales es muy interesante,
Es muy interesante, pero afortunadamente hay varias personas en el TEC con bastante experiencia en esa área, ¿no? Y resulta un área bastante prometedora también, de la producción, para la producción de metabolitos de mucho interés en la biotecnología general. Ok. Muy bien, no sé, ¿alguna otra pregunta? Profe, bueno, como comentario, bueno, ahorita me acabo de dar cuenta que con lo que dijo usted lo pasado, que la fase lag en la mayoría de los problemas que nos vamos a encontrar se va a omitir, ¿no? Lo que se quiere es omitir. Entonces ya entiendo por qué en los dos problemas que hemos hecho, bueno, en los problemas que hemos hecho, esa fase no está. Porque en la realidad se trata de que no pase, ¿no? Se trata de que se omitan, ¿no? Sí, 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 sí. En la práctica, desde el punto de vista económico, no interesa. Ahora, si tú estuvieras en un proceso de investigar los cambios morfológicos que ocurren en una cepa, en un microorganismo particular, sí te interesaría su fase de adaptación, porque tú estarías estudiando, bueno, ¿y cómo le afecta? A ver, vamos a hacer observaciones en un microscopio confocal, voy a hacer unas observaciones en un microscopio de amplio espectro para ver qué tanto cambia su morfología cuando lo paso de un cultivo que yo lo tenía, por ejemplo, y estaba refrigerado a temperatura de 5 grados y ahora lo paso a 35. ¿Qué cambios van a ocurrir en su membrana? ¿Cómo cambia su tamaño? Quizás como conocimiento de investigación, si interesa ese sometimiento del cultivo a esa fase de adaptación para estudios precisamente de los cambios, por ejemplo, morfológicos que hay en un cultivo. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, sí interesaría la fase lag, ¿no? Pero desde el punto de vista económico, pues no. Ok, ya depende más que nada de lo que te enfoques, ¿no? Claro, Ok, claro, claro, ok. claro. Sí, definitivo. Gracias, Ok, Inge. ok, muy bien. Entonces, como estamos viendo, y quiero que analicemos esta diapositiva, el resultado exitoso de un bioproceso implica optimizar el binomio microorganismo-ambiente. Ese es el binomio. Debo mejorar, debo elegir al mejor microorganismo, conocerlo, estudiarlo, y debo conocer y optimizar su medio ambiente. Si logramos optimizar este binomio, seguramente el proceso de la producción del metabolito será exitoso, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista económico. Los factores ambientales inciden en la cinética y por lo tanto en los parámetros cinéticos. Los principales factores ambientales son la formulación del medio de cultivo, que de hecho espero que esto lo hayan trabajado, lo estén viendo en microbiología. La formulación del medio de cultivo es importantísimo. El tipo de nutriente, la solubilidad de los nutrientes, la concentración de los nutrientes. Todo esto es importante. Y aquí entra toda un área de investigación que es la optimización de los componentes de un medio de cultivo. La gente que se dedica al área de la biotecnología microbiana, una de las áreas a desarrollar por ese tipo de personas ya con una formación académica particular, una de las actividades es optimizar medios de cultivo, estudiar el efecto que tiene cada uno de los nutrientes que estamos estudiando. Aquí está. Otro efecto, otro factor ambiental, pH, que ya fue una recomendación que les hice en la clase de ayer, el efecto del pH. Claro que el efecto del pH es importantísimo y nos lleva hasta nuestros conocimientos de biología cuando vieron cómo el pH afecta a la membrana. Y esto nos lleva a la necesidad de recordar cómo está constituida la membrana y cómo el pH va a alterar, ¿verdad? Y por lo tanto va a alterar el transporte de nutrientes.
Tan es así que los microorganismos se clasifican, ¿verdad? Así como las enzimas. Hay grupos de microorganismos que por el pH son acidófilos, otros son neutrófilos, otros son alcalófilos. Y claro que sus membranas y claro que sus organelos están preparados y diseñados a través de los procesos evolutivos para soportar el pH que hay en el hábitat donde ha vivido y donde se ha desarrollado ese microorganismo. Lo mismo ocurre con la temperatura. La temperatura afecta al crecimiento, claro que lo afecta, como a una reacción química. A mayor temperatura, mayor velocidad de crecimiento, dentro de los límites que el microorganismo requiere. Altera membranas, altera proteínas, altera los ácidos grasos, altera la velocidad de transporte de nutrientes. Tiene mucho efecto la temperatura. La concentración del oxígeno, por supuesto. De microbiología la saben. Hay organismos que son anaerobios, microaerofílicos, aerobios estrictos. O sea, que a pesar de que algunos utilicen el oxígeno, no lo necesitan en concentraciones tan elevadas. Y para otros incluso el oxígeno es un veneno, ¿verdad? Entonces debo estudiar el efecto del oxígeno. Y bueno, esto aplica, esto último, actividad de agua, sobre todo para aquellos cultivos, ¿verdad?, que se van a desarrollar en estado sólido. En el caso de los cultivos, que es nuestro sujeto de estudio más importante, nosotros hablamos de procesos de fermentación que se llevan a cabo en medios líquidos. Evidentemente, cuando cultivamos a microorganismos en medios líquidos, esto de la actividad de agua, pues ni siquiera se toma en cuenta porque el sistema es acuoso. Actividad de agua es importante, sobre todo cuando estamos cultivando a microorganismos, repito, en estado sólido. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién de ustedes quisiera, respecto a estos temas, abordar el efecto pH? ¿Quién nos quiere? Fue una recomendación que les di, ¿no? Porque les pedí, a ver, déjenme recordar mi cuestionario que estaba yo por acá. Aquí está mi cuestionario. Teníamos estas dos preguntas, ¿no? Dije las 6, ¿se acuerdan? De los métodos del crecimiento y esta última. Utilice figuras y gráficas y explique claramente cómo es que la concentración del sustrato limitante, el pH, la temperatura y la disponibilidad del oxígeno afectan la velocidad a la que crece una población microbiana. ¿Quién trabajó con este ejercicio, con esta pregunta que quisiera mostrarnos lo que investigó? Muy bien, si nadie gusta, entonces queda como tema visto. Gracias. Pasemos a otro asunto entonces. Bueno, vamos a trabajar con el ejercicio 8. Que conste que todo lo de temperatura, pH y oxígeno es boleto de ustedes, jóvenes. Muy bien. Nos vamos a ir entonces a un efecto muy importante que representa un parámetro muy importante a evaluar, que son esto de los factores que afectan, al que me voy a detener porque merece un cálculo, es el efecto de la concentración del sustrato sobre la velocidad del crecimiento microbiano. ¿Ok? Ahí está. El efecto de la concentración del sustrato sobre la velocidad de crecimiento es un efecto de suma importancia porque nos va a describir esta relación estrecha que existe entre la velocidad o la constante de velocidad, que ya la denominamos mu, y la concentración del sustrato limitante.
Cuando hablamos de la concentración del sustrato limitante, nos podemos estar refiriendo a la fuente de materia y energía, ¿verdad? Nos podríamos estar refiriendo a la fuente de nitrógeno, nos podríamos estar refiriendo a la fuente de algún mineral, el que nosotros estemos considerando que va a ser sujeto de estudio como sustrato limitante del cultivo. Quien hace por primera vez este tipo de estudios es Jacobs Monod. Jacobs Monod es el investigador quien se dedica a hacer este tipo de evaluaciones, y fue, como dice el texto, Jacobs Monod, fue el primero en investigar el efecto de la concentración de sustrato sobre la rapidez de crecimiento. Encontró que el ciclo de crecimiento procedía cuando se inoculaba medio nuevo con glucosa como única fuente de carbono y energía, y con todos los otros nutrientes en exceso. Entonces, él llevó a cabo experimentos, como estamos leyendo, por ejemplo, en donde él lo que fue variando durante sus cultivos fue únicamente la concentración de glucosa. El resto de los sustratos estaban presentes a una concentración suficiente y constante, de tal modo entonces que pudo estudiar el efecto solo de la fuente de carbono y energía. Ok. Entonces, él observa, ¿verdad?, este fenómeno, y encontramos un comportamiento gráfico que es el siguiente. Aquí está. La expresión de esta gráfica nos hace recordar una gráfica que nosotros ya estudiamos bastante. No sé ustedes, pero esta gráfica, ¿verdad? Esta gráfica nos recuerda una hipérbola. Una hipérbola, y esta gráfica se parece entonces mucho a la gráfica de Michaelis y Menden. Si traen a su mente o tienen en sus notas por ahí la expresión de la ecuación de Michaelis y Menden, establecía que a mayor concentración del sustrato presente en el tubo de reacción, mayor era la velocidad de reacción. ¿Sí se acuerdan ustedes? Mayor era la velocidad inicial de la reacción. A medida que usamos mayor concentración del sustrato, en el caso de las enzimas, recuerden, estoy tratando de recordarles esta gráfica para cinética enzimática. A mayor concentración del sustrato, mayor es la velocidad inicial de la reacción. Conforme aumentamos la concentración del sustrato en el tubo de reacción, llegará una concentración de sustrato a la que la velocidad inicial de la reacción ya no continúa aumentando, sino llegamos al fenómeno que en cinética enzimática llamábamos saturación de la enzima por el sustrato. ¿Sí recuerdan esas clases, todo eso que de hecho acabamos de evaluar? Bueno, sí, pero supongo que sí. Sí, profe. Ahora bien, de manera semejante, quisiera que trajeran ustedes a su imaginación un fenómeno semejante, pero ahora pensando en que estamos utilizando diferentes concentraciones de sustrato, por ejemplo, glucosa, y entonces digo, voy a hacer un cultivo utilizando 0 gramos por litro de glucosa en mi cultivo. ¿Cuál será la velocidad, cuál será la constante de velocidad que puedo calcular de un cultivo que se desarrolló con 0 gramos por litro de glucosa? Pues no sé ustedes, pero creo que es muy lógico pensar que si en el medio de cultivo tengo 0 gramos por litro de glucosa, pues la velocidad específica de ese cultivo será 0. No tiene fuente de materia y energía. No sé ustedes qué opinen.
Sí, profe. Sí, opino lo mismo. Ok. Porque no hay materia de la que se pueda, a partir de la que se pueda efectuar. Ajá, así es. Ahora, piensen ustedes, tengo otro matraz en su mente, pues, o en su libreta. Matraz número 1, 0 gramos por litro de glucosa. Y quiero tomar muestras y quiero el valor mu, como le hicimos en el ejercicio hace un momento, igualito. Y pues digo, no crece, no crece, no crece, no crece. Pues 0, ok. Hago otro experimento, otro matraz. Y a ese matraz le pongo 0.02, estoy siendo exagerada, 0.02 gramos por litro de glucosa. Lo cultivo, lo estoy agitando al matraz, tomo muestras en espera de calcular mu. Pues voy a tener una mu pues, insignificantemente pequeña. Luego tengo otro matraz, ahora utilizo 0.5 gramos por litro de glucosa. Cultivo mi matraz, tomo muestras, ¿verdad? Y tengo una mu muy pequeñita porque la concentración de la fuente de materia y energía es muy pobre. Si se lo están imaginando. Tengo un matraz número 3. Al matraz número 3 le pusimos 1 gramo por litro de glucosa. Pues el valor de mu, el valor de la constante de velocidad de ese cultivo, pues va a ser proporcional a la pobre concentración de glucosa. Hago otro matraz, ahora no sé, con 1.5 gramos por litro de glucosa, otro con 2 gramos por litro de glucosa, otro con 4, con 5, con 15. Sí me estoy dando a entender, tengo tantos matraces como concentraciones de glucosa. Cada matraz lo inoculé igualito. Y de cada matraz tomo muestras con la finalidad de calcular mu, que ya sabemos cómo se calcula. Ok. Y ahora entonces, cuando graficamos y tomo los datos de ese producto, de ese resultado de mi experimento, ahora tengo el valor de mu versus la concentración de sustrato que tuve que utilicé pues en cada cultivo. Y observamos algo como esto. Decimos, ok. Esto me vuelve a indicar un fenómeno que yo ya había entendido en cinética enzimática y que ahora lo veo expresado en cinética microbiana. Esto me está indicando que cuanto más fuente de carbono yo le ofrezca a mi cultivo, mayor será la velocidad específica a la que crezca mi población, mayor será la constante de velocidad hasta cierto límite, lo cual es bastante natural. Va a llegar un límite de sustrato en el que por más sustrato que le des, ya no va a crecer más rápido la población. Y es como cualquier cosa que consume un nutriente, como una planta, ¿no? No por más fertilizante que le des, ahora resulta que la milpa en lugar de llevarse sus 4 meses va a llevar 5 días. Eso es imposible, ¿no? No porque tengas una pez de peces van a hacerse así exponencialmente grandes. No resulta así. Llega a un límite y a eso es a lo que llamamos saturación. En este caso es saturación del microorganismo por el sustrato. Vean qué interesante. Qué interesante es esto. Entonces resulta que esta expresión gráfica se parece bastante a la expresión gráfica hiperbólica de la cinética enzimática. Este suceso fue estudiado en muchos experimentos por Monod, y Monod entonces establece su expresión basada en el parentesco que hay con la ecuación de Michaelis y Menden. Entonces, la cinética enzimática que se observa es del tipo de Michaelis y Menden, y Monod propuso una expresión, la ecuación de Monod, que si ustedes, por favor, me regalan su vista aquí, vean ustedes,
Díganme si o no se parece muchísimo a la ecuación de Michaelis y Mendel. Solo que Pues, cámbienle y aquí es B, aquí era B max y aquí era KM. ujú. Escríbanla, por favor, en su libreta, las dos, escríbanla, porque son primos hermanos estas dos. Sí, profe, es muy parecida. Claro. Tan- Y el fundamento biológico que intenté explicarles es muy parecido. Intenté explicarles a qué se debe ese parecido. Espero que haya quedado claro. Si no, hagan las preguntas pertinentes. No, no la hay, correcto. Ahora bien, vamos a calcular, vamos a hacer un ejercicio para que entendamos cómo se va a manejar la ecuación y regresamos al texto. Muy bien. Nos vamos a este ejercicio, por favor. ¿Todo el mundo tiene este ejercicio? Sí, maestra. Ok, digo porque no va a ser necesario que lo copien, ¿verdad? ¿Ya lo tienen por ahí? Sí, profe, ya está. Correcto. Vamos a leer este ejercicio porque está relacionado con ese empleo de la ecuación de Monod. Bien. Se pretende determinar parámetros cinéticos de Candida utilis, una levadura. Se pretende determinar parámetros cinéticos de Candida utilis. El sustrato que se utilizará es lactosa. Okay. Previamente, para establecer las condiciones adecuadas, se realizan 10 cultivos discontinuos, o sea, 10 cultivos por lote, con 10 concentraciones distintas de lactosa, obteniendo los siguientes datos. Ok. Aquí tenemos una tabla donde estamos observando la concentración de lactosa empleada. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 20 gramos por litro. Ok, entonces mi mente me está indicando que se hicieron 10 cultivos, 10 matraces. Cada matraz tenía una concentración de lactosa diferente. Respectivamente, se evaluó el valor de la constante de velocidad, mu. Ok. Y cada concentración de lactosa que se evaluó en el cultivo respectivo generó el valor de mu respectivo que está en la tabla. Muy bien. Número 1. Voy a mover para que quepa acá. Espérame tantito. Me voy a mover para que todo se vaya a una sola hoja. Voy. Aquí estoy. Ok, ahí está. Muy bien. Entonces, inciso A. Construya la gráfica correspondiente de acuerdo a la ecuación de Monod. Ah, ok. Entonces, número 1, ya tenemos la ecuación de Monod. Ya la voy a escribir acá para que ustedes la recuerden, ¿verdad? Aquí está. Permítame un momentito. Mu es igual a mu max por S. Permítanme un instante, voy a hacerlo. Permítanme. Uy. Ahí está la ecuación. Si la están viendo bien, la voy a hacer más grandecita. Ahí está la ecuación de Monod. ¿Sí estamos de acuerdo? Esa es la ecuación de Monod, muy parecida a la ecuación de Michaelis y Mendel. Entonces dice, construya la gráfica correspondiente de acuerdo a la ecuación de Monod. ¿A qué gráfica nos estamos refiriendo? Me voy a mover tantito, por favor. Me voy a mover. Me estoy refiriendo a esta gráfica. A la gráfica de mu versus concentración de sustrato en el medio de cultivo. Mu versus la concentración de sustrato inicialmente depositada en el medio de cultivo. En nuestro caso son 10 cultivos los que se hicieron.
Cada cultivo con una concentración de sustrato diferente. Manos a la obra, por favor. Espero la gráfica, por favor. Ahora sin querer. Ya tengo la gráfica, profesora. Ok, ¿quieres compartir? Soy Alfonso Gómez. Muy bien. Luis, ¿verdad? Ujú. Ahí tengo que copiar esto. No, se me fue el título de los ejes. Listo, Luis. Ah, bye. Y la pantalla. Ahí está. Muy bien. Nada más que creo que lo tengo que hacer más grande. Es que la hice rapidito y todavía No estoy te en... preocupes, no te preocupes. Lo importante es evidenciar que estamos haciendo la actividad. Así me viene quedando. Muy bien. Perfecto. Como pueden comprobar, se parece mucho, ¿verdad?, a la gráfica que mostrábamos en el libro. ¿Ok? Y aquí nosotros, muy semejante a cómo manejábamos la ecuación de Michaelis y Menden, nosotros podríamos calcular aproximadamente mu max, ¿verdad? En la zona donde se hace constante la velocidad. Ahí la podríamos más o menos identificar. Y nuevamente, una vez que identificáramos el valor de mu max, buscar la mitad de ese valor, interceptarlo con la curva y leer en el eje de la abscisa, leer el valor de Ks. ¿Alguien recuerda qué es Km? En cinética enzimática, ¿qué es Km? ¿Cuál era el significado de Km? Concentración de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad de reacción, la velocidad media, me pareció. Perfecto, perfecto. De manera similar a cinética enzimática, pero ahora trasladado a cinética microbiana, ¿cuál sería el concepto de Ks? Pues de sustrato, pero para alcanzar la mitad del crecimiento microbiano, ¿no? La mitad de la constante de velocidad, ¿no? De la mitad de la la velocidad constante de velocidad. específica. Exacto, exacto. ¿Se acuerdan que había un segundo concepto de Km? En cinética microbiana hay un segundo concepto de Km. Sí, Microbiana Ahí, enzimática. enzimática. Segundo concepto. La afinidad Había otro concepto. del sustrato. ¿Cómo era? La afinidad del sustrato por la enzima. No, la Al enzima por el revés. sustrato. Sí. Exacto. La afinidad de la enzima por el sustrato. Ok. Ahora, de manera semejante, ¿cómo será el segundo concepto de Ks? Pues, la afinidad, pues, del microorganismo por el sustrato. Perfecto. Podría. Perfecto. Entonces Perfecto. quedaría KS, ¿no? Así es. Entonces, KS
es la concentración de sustrato requerida para que la población microbiana manifieste o crezca a la mitad de su velocidad específica de crecimiento. Primer concepto de KS. Segundo concepto de KS. KS es la constante que nos indica la afinidad del microorganismo por el sustrato. Ahí están los dos conceptos de KS. Ok. Muy bien. ¿Recuerdan ustedes? ¿Sí puedo continuar? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No hay preguntas. Correcto. Ahora, siguiendo con el tema. De manera semejante a como en el tema de cinética enzimática, recuerdan ustedes que esta hipérbola la podemos linearizar. ¿Se acuerdan ustedes qué tratamiento le dábamos a la ecuación de Michaelis y Menden para linearizarla? Sí, El respecto del Landerboard. Sí, Uno Ajá. sobre, logaritmo. hacíamos Se hacía uno en inversa. en este caso. Así es. Perfecto para todos. Me encanta cuando todos quieren hablar, me gusta mucho. Sí, todo lo que dijeron es correcto. Le damos la inversa. Le hacemos el tratamiento inverso a la ecuación. Pues les pido a todos que hagan el ejercicio en sus libretas de darle el tratamiento de inversa de la ecuación de Monod y la arreglan como si fuera una línea recta. Profe, ¿y a esta ecuación se le conoce con otro nombre? Porque, por ejemplo, en el otro, ya eran dos ecuaciones diferentes, ¿no? El de Michaelis y Menten es el de la hipérbola. No, Entonces, en este caso es la ecuación de Monod y la otra es la ecuación linearizada de Monod. ok, va, perfecto. Ahorita lo hacemos, profe. Va. Espera, me falta a mí. Sí.
Listo, profe.
Ahí tu gráfica, recuerda que al sacar el inverso de la ecuación, tendrías que sacar pues el inverso de la mu y el inverso del sustrato. El inverso de mu, De la ¿verdad? Que es concentración el que también. tienes graficado en el eje de la ordenada, en el eje de las y el inverso del sustrato en el eje de las X, de modo semejante a como le hacíamos el tratamiento de Langevin-Burke para la ecuación de Michaelis y Mendel. Ok. Sí, que estoy ahorita recordando. Gracias. Sí. Sí, porque tu ecuacioncita que tienes aquí, y igual a mx más b, no quedó correcta. Ah, ¿no quedó igual? ¿Esta no No, quedó? pues, no porque mira, acuérdate que traes la Ah, azulita, pues que está aquí arriba. Si le sacas el inverso, aquí no ujú. aparece el inverso del sustrato. No sé si ya lo hiciste en la libreta, pues así el inverso de tu ecuación, y al sacarle el inverso, pues ya en la operación haces un común denominador, separas las partes y va a haber una en la que te va a quedar el inverso del sustrato. El inverso del sustrato. Sí, Ok. hazle inverso a tu ecuación y lo verás. Ah, sí, le coloqué mu max, creo que aquí era Sí, sustrato. por eso. No sé, no lo alcanzo a ver bien, pero si tú lo haces en la libreta más grande, ahí te vas a dar cuenta. Lo importante acá es que la gráfica va a quedar el inverso de la velocidad, el inverso, perdón, de la constante de la velocidad versus el inverso del sustrato. Ujú. ¿Los demás ya terminaron con esa gráfica? Ya, profe. Ya, maestra, yo saqué también los Alejandra, parámetros. ya. Ok, Ya, Inge. muy bien. Entonces esto es para que puedan ustedes, ahora calcular, como le hacíamos con la ecuación de Langevin-Burke, sean tan amables de calcular mu max y KS. Ya lo calculé, maestra. ¿Correcto? Bueno, a ver, ¿me vas a permitir, Luis? Le voy a dar Sí. ¿quién quiere el atributo en lo que tú terminas tu gráfica? ¿Quién quiere el Eh, atributo? yo, Raúl, por favor. Ok, Raúl. Permíteme, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ups, Adalid, Alejandra, ¿dónde estás, Raúl? Hoy no te encuentro. Alza la mano. No, sí, ya, pero mi lista aquí para que yo te pueda. Uy, uy, uy. Ya. Gracias. Ahí está. Muy bien. Entonces tenemos la ecuación de Monod, que es la original, digamos, ¿verdad? Que es la que nos muestra un comportamiento hiperbólico. Posteriormente damos el tratamiento de linearización y generamos pues esa gráfica, que nos recuerda mucho al tratamiento que hacíamos en cinética enzimática. Muy bien, y ahora entonces podemos calcular mu max y KS. Si eres tan amable, por favor, ponle unidades, porque mu max pues va a tener unidades en este caso de tiempo a la -1, ¿verdad? Porque es simplemente el tratamiento, y KS va a tener unidades en este caso de gramos por litro, Ok. ¿verdad? Sí. Ok, ahora bien, a nosotros nos es muy útil, vean ustedes uno de los conceptos que comenté que tiene KS, dijimos, KS es la concentración de sustrato requerida para que la población microbiana crezca a la mitad de su velocidad máxima. Oh, qué interesante. Entonces, este resultado que nos está mostrando Raúl me está indicando que yo necesito que en el cultivo existan 4.86 gramos por litro del sustrato para que la población microbiana crezca a la mitad de su velocidad máxima.
Entonces adquiere una connotación bastante importante. ¿Nos quieres mostrar tantito la gráfica, por favor? Para que, ándale, ahí está bien, ahí está perfecta. ¿Alguno tiene preguntas alrededor de la gráfica, del tratamiento, de las unidades de Max y de KS? No, profe. De hecho, es bastante parecido a lo que habíamos hecho la unidad pasada. Sí. ¿Nadie tiene ninguna pregunta que hacer? Ok. Ok. Muy bien, entonces, si todo el mundo hizo el tratamiento sin ningún problema, ese es el resultado de ese primer inciso, de ese inciso. Muchas gracias, Raúl. Sí, maestra. Voy a compartir ahora con ustedes lo que teníamos hace un momento. Aquí está. Ahora bien, dice el inciso A, construya la gráfica correspondiente de acuerdo a la ecuación de Monod. Ya lo hicieron. 2. Utilice la ecuación linearizada de Monod y determine los parámetros cinéticos. Ya los calcularon. Si son tan amables acá, bueno, ya tienen los valores, repito, de max y de KS. Listo. Inciso C. Represente estos valores en la ecuación de Monod y discuta el significado y la utilidad de la expresión. Ok. Ahora entonces voy a trabajar con los datos que ustedes ya generaron. Aquí está. Permítame tantito. Ok. Ok. Aquí tenemos la ecuación. Ok. Ahora entonces, ustedes ya tienen el valor de max. ¿Cuánto resultó el valor de max? Por favor, ¿me lo quieren dictar? 4.8655 gramos por litro. No, ese es el valor de KS. Perdón. Sería 488 horas a la menos 1. Perdón, ¿cuál fue el valor? 488 horas a la menos 1. Gracias, permítame, voy. Ahora sí me dan el valor de KS. Es 4.864 gramos por litro. Gracias. Ahí está. Es lo que nos están pidiendo en el inciso C. Represente esos valores en la ecuación de Monod y discuta el significado y la utilidad de esta expresión. Vean qué interesante. Ok, vean qué interesante. Vamos a entender esto. Dice ahora, discute el significado. Esta expresión me está indicando claramente cómo es que el valor de depende de la concentración del sustrato limitante, que es el sujeto de estudio en este experimento. Estamos demostrando matemáticamente cómo depende de la concentración del sustrato limitante presente en el cultivo. Estamos evidenciando, obviamente, que el valor de la constante de velocidad también depende de dos parámetros cinéticos propios del microorganismo. Dependen del valor propio de max y del valor propio y constante de KS. Esos dos son parámetros cinéticos propios, particulares, específicos para ese cultivo. Cada microorganismo tendrá su propio valor de max y su propio valor de KS, así como cada enzima tiene su Bmax y su Km. Ok, son parámetros cinéticos específicos, particulares para cada microorganismo con el respectivo sustrato en el que se esté utilizando. Porque, por ejemplo, si a Candida utilis, en lugar de hacerla crecer en lactosa, la hacemos crecer en glucosa,
obviamente, Candida utilis va a expresar su propia y particular mu max, su propia y particular Ks cuando está utilizando glucosa. Creo que eso es bastante obvio porque tendría una afinidad diferente por glucosa que por lactosa. ¿Sí se entiende esta constante? Sí, maestra. Ok, espero que sí, no hay ninguna pregunta. Ok, entonces, la primera discusión, y es porque estamos discutiendo, estoy en este apartado, estamos discutiendo el significado. Esta expresión significa que la velocidad específica a la que crece la población depende de la concentración de sustrato presente en el cultivo. Además, también me está expresando que la velocidad específica de crecimiento de una población depende de los parámetros cinéticos μmax y Ks, que son específicos para cada cultivo microbiano en el sustrato respectivo en el que se esté desarrollando. Muy bien. Por otro lado, eso es en cuanto a la discusión. Ahora la utilidad. Pues esta expresión me va a ayudar a pronosticar cuál será el valor de mu, ¿verdad? ¿Cuál será el valor de la velocidad específica de crecimiento si propongo cualquier concentración de sustrato? Por ejemplo, supongan ustedes una concentración de sustrato de 11.5, de 11. Por favor, supongan ustedes una concentración de sustrato de 11. ¿Cuál sería el valor de mu? ¿Quieren hacer el cálculo, por favor? Para que entiendan a qué se refiere con esto. Supongan ustedes. ¿Cuál sería el valor de mu si la concentración de lactosa que utilizáramos fuese 11 gramos por litro? ¿Alguien quiere darme el cálculo, por favor? Sí, sería 0.338. Horas a la -1, creo que. Gracias. No. Sí, horas a la -1. Ok. No sé si los demás coinciden. Sí, profe. Correcto. Otro cálculo. Por favor, ayúdeme. ¿Cuál sería el valor de mu? ¿Cuál sería el valor de mu si utilizo 28 gramos por litro? Por favor. Sería 0.416. Voy. Permíteme. Sí, está bien. Mu sería igual a 0.416, ¿verdad? Sí. Horas a la -1. Ok, ahí está. Vean ustedes qué interesante. Entonces, sin necesidad de hacer el experimento en el laboratorio, vean, no estoy haciendo ningún experimento, simplemente estoy utilizando los datos de los parámetros cinéticos, estoy utilizando los parámetros cinéticos del cultivo, vean estos, los parámetros cinéticos del cultivo, aquí está, estoy utilizando los parámetros cinéticos del cultivo y al utilizarlos en la ecuación de Monod, estoy pronosticando cuál sería el valor de la velocidad de crecimiento del cultivo si utilizo 11 gramos por litro, que fue el primero, o si utilizo 25 gramos por litro, que fue el segundo. Ahí estoy viendo la utilidad de la expresión. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Sí, profe. Ok, muy bien. Bueno, mañana continuamos con este tema. Esperaría, por favor, a terminar de analizar con ustedes las diapositivas que tengo acá, ¿verdad? Ya quedamos que es de ustedes el asunto de la temperatura, el pH, ya quedó de ustedes. Voy a trabajar con ustedes unas últimas expresiones para terminar, espero mañana prácticamente terminar con este tema. Me va a quedar una sesión para discutir algunos artículos y con esto prácticamente termino mi unidad. ¿Ok? Entonces yo esperaría que para mañana todo el mundo haya leído y haya preguntas porque mañana voy a terminar con este tema. Me quedaría discusión de artículos y con esto termino mi unidad.
¿Vamos bien? Tenían ustedes otros ejercicios por acá, aquí, que yo esperaría que ya hubieran terminado, ¿verdad? Y porque eso habíamos quedado para el día de hoy. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta de este tema que estoy abordando de parámetros cinéticos? Inge, yo tengo una duda, pero con un... Bueno, en mi caso... Profe, y está muy bonito el tema. Ajá. Bueno, tengo una duda ¿cómo sería? Para elegir el tiempo de crecimiento, pero creo que ahorita ya no va a dar tiempo, nada más como pequeño comentario. ¿Cuál tiempo de crecimiento? Al elegir, ahorita le digo bien. ¿Acá? No, es con el ejercicio 5, al momento de hacer Acá está el ejercicio 5. Sí, al momento de hacer mi tiempo de cultivo, al elegir mi tiempo de cultivo, es que ahí sí tengo esa pequeña duda. Si se toma de toda la fase exponencial o hasta que haya duplicación. No te entiendo. Es para el cálculo de número de generaciones. Creo que a eso se refiere mi compañera. Sí, gracias. Este tema, esto del número de generaciones, ya habíamos hecho un ejercicio, ¿no? Cuando me refería a cómo considerar el tiempo para el cálculo del número de generaciones, ¿no? Sí, ya lo habíamos hecho, nada más que a mí me surgió una duda de que el tiempo de cultivo, sí, se toma referente a la fase exponencial. Sí, claro, porque en los demás, obviamente por eso la gráfica te ayuda mucho, porque cuando ya no hay crecimiento, pues sería incoherente tomar un tiempo en el que evidentemente la gráfica y la tabla de resultados te está mostrando que ya no hay crecimiento, ¿no? Es que en el ejercicio pasado, para sacar tiempo de cultivo, tomamos las duplicaciones, lo que nos había comentado, que aunque no hubiera ciclo log, nos podríamos dar cuenta si hay duplicación. Claro. Entonces, creo que... Ese mismo criterio es el que habría que utilizar acá. Bueno, profe, gracias. De todos modos, yo esperaría que para mañana tuvieran la gráfica y que cuando les diga, pues, participen o sus dudas, pues que las hagan del conocimiento, porque hasta no ver la gráfica y hasta no ver cómo fue tu criterio, pues sería complicado ayudarte con la duda, ¿no? Yo espero participación mañana. Profesora, yo ya tenía hecho ese ejercicio y de lo que mi compañera preguntaba, de mi parte, pues yo tomé de esos tiempos el tiempo 1 y el tiempo, si no me recuerdo, fue el 4. Muy bien, mañana, espero que lo pregunten, ¿sale? Sí. Porque ya son las 10. Ya entregué resultados del examen. ¿Hay alguno que requiera alguna aclaración particular? ¿Sí vieron los resultados del examen? Sí, maestra. Ok. Sí. ¿Hay alguna persona que para el día de mañana requiera un tiempo particular para aclarar alguna duda o inconformidad? Creo que no. Bien. Entonces, esto significa que mañana aprovecharemos las otras 2 horas. Bien, gracias, buenos días. Buenos días, hasta luego. Buenos días, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Pase un bonito día.